gracias, Señor. Este es tu día, Señor. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenos días, familia. Dios les bendice. Qué bueno que se tomaron hoy el tiempo para alimentar su alma, para adorar al Señor, nuestro Dios. Escrito está: solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová, Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. Por eso le adoramos, le alabamos, le glorificamos. Hoy estamos aquí porque Él ha puesto fe en nuestro corazón, Él ha puesto esperanza, Él ha puesto vida nueva y Él ha puesto algo en nosotros que se llama eternidad. Qué bendición. Hoy es un hermoso día, está haciendo calor, disfrútelo, porque no es todo el año. Disfrute el calor, ya le queda poco. Aparte, acuérdese cuando esté sude y sude, que allá en Canadá le echan de menos al calor. Así es que dice la palabra que seamos agradecidos en todo tiempo. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendice a cada persona, cada matrimonio, cada familia que está ahorita conectada. Dios les bendice. Declaramos que el reino de los cielos se establece no nada más en este lugar, sino en cada hogar que está ahorita conectado o que se estará conectando. Muy bien. Hoy es el tercer sermón sobre qué hay después de la muerte. Y decía la vez pasada y la antepasada que la intención no es ni magnificar la muerte, no hacer apología de eso, tampoco la intención es sembrar temor, sino concientizar. La Biblia dice que no debemos de ignorar qué sucede con las personas que mueren, que parten. Estamos viviendo tiempos difíciles, hay mucha gente dolida, que no ha podido darle una sepultura correcta a algún ser querido, y este sermón va dedicado a todos ellos, pero también a concientizar nuestra mentalidad como hijos de Dios. Y hemos venido viendo muchos puntos, han surgido muchas dudas, muchas preguntas, y yo pensaba hacer esto en 2 sermones, pero yo creo que hacía falta este tercero y probablemente un cuarto. Todo depende de qué suceda. Y vimos al final, el domingo pasado, que la Biblia dice que los que mueren en Cristo son bienaventurados. En Apocalipsis 14, nada más lo voy a recordar, dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados, ¿por qué? ¿Qué bienaventuranza puede haber en la muerte? Primero, porque en vida recibieron a Cristo en su corazón y Cristo los convirtió en una nueva criatura. Segundo, porque desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él habita en nuestra alma, sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y número 3, bienaventurados los que duermen en el Señor, porque Él nos hace ser fieles hasta la muerte. Entonces, esto es muy importante, familia, que entendamos y tengamos siempre presente que siempre es necesario un cambio y la muerte es parte de la vida. Pero también vimos que todo tiene su tiempo debajo de este sol. Es decir, no es a la hora que yo diga, o a la hora que alguien diga, o a la hora que el diablo diga. Es a la hora que Dios diga. Por eso nosotros cada día nos ponemos en manos del Señor. Cada día. Vimos una escritura donde la gente vive como si Dios no existiera y hace planes: voy a hacer esto mañana, pasado, la semana que entra, y no toman en cuenta a Dios. Cuando lo más correcto es decir: voy a hacer esto mañana, primero Dios, si Dios quiere. Eso es asegurarnos de que se haga la voluntad de Dios. Amén. Y leímos al final
en Primera de Tesalonicense 4:13, te lo voy a leer textualmente, 13 y 14, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Amén. Eso fue lo último que leímos. Y a raíz de todo esto surgieron 64.325 preguntas. A lo largo de la semana hay personas que me han enviado mensajes, y entre tantas preguntas es: ¿a dónde va el alma de los que mueren? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué pueden hacer ellos por nosotros? Me preguntan: pastor, ¿puedo hacer contacto? ¿Puedo hablar con alguien que ya murió? Otra pregunta surgió de: ¿qué pasa si alguien muere y se incinera el cuerpo? ¿Verdad? Entonces son muchas preguntas válidas que son necesarias responderlas, pero no de lo que la gente cuenta, como dice la novela, no lo que la gente dice, no en base a la experiencia, porque las experiencias humanas son engañosas. Acuérdense que hay un mundo espiritual. Entonces vamos a tratar de contestar todas estas preguntas en base a la palabra, a lo que Dios dice sobre cada una de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque la Biblia es la máxima autoridad para aclarar y hablar sobre la vida, pero también sobre qué hay después de la muerte. Amén. Entonces, si somos cristianos fieles, podemos vivir tranquilamente cuando tenemos respuestas para estas preguntas, pero cualquiera que sea la respuesta, hay algo que necesitamos. Necesitamos valor y necesitamos fe, tanto para vivir como para morir. Entonces, vamos a ver una historia que el Señor Jesucristo registró en el libro de Lucas, y no es una historia ficticia, porque el Señor Jesucristo cita nombres específicos. Es la historia de un hombre muy rico y de otro hombre llamado Lázaro, que era un mendigo. Entonces yo creo que Jesús tomó el evento o esta historia de la vida real, tal como lo hizo con otras parábolas. Pues Jesús utilizó ilustraciones que le resultaban familiares a los que lo oían, y de esa manera sabían de qué estaba hablando. Entonces el Señor menciona nombres específicos, por lo menos de uno de los dos, que es Lázaro. Yo creo que él no habría citado el nombre de alguien que no existiera. Y la historia comienza en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Vamos a seguir leyendo ahorita cómo también había otro hombre, un mendigo llamado Lázaro, que estaba siempre a la puerta de la casa de este hombre. Pero vamos a comenzar analizando este versículo 19. Es la historia de un hombre rico que vivió y murió sin haber tenido una relación con Dios. Ojo con esto. En esta parábola, en esta historia, el Señor Jesús narra o pasó de este mundo material físico al siguiente mundo espiritual sin hacer ninguna interrupción en el relato. Aunque nosotros no podemos atravesar la cortina que separa esta vida de la que sigue, pero el Señor Jesús me llama la atención que habló de la vida eterna con la misma naturalidad con la que habla de esta vida terrenal. Y eso debe de hacernos ruido. El Señor no se detuvo en términos medios. ¿Qué hay entre la vida terrenal y la vida eterna? Está la muerte. Y Él no hizo énfasis en la muerte.
Él pasó de una manera natural de la vida terrenal a la vida espiritual, a la vida eterna. Entonces, eso es muy importante porque cuando nosotros los seres humanos, en nuestra libre imaginación, buscamos respuestas y inventamos cosas, sueños fantasiosos, especulaciones, argumentos, entonces usar nuestra imaginación sin un fundamento es peligroso, nos mete en problemas. Y de esta parábola vamos a aprender lo que la palabra de Dios dice, no lo que mi imaginación o lo que la gente dice. Es necesario acudir a una autoridad sobre el tema. Y en la Biblia, por lo menos, habla de 4 personas que hablaron con autoridad sobre lo que hay del otro lado de la muerte. El primero y el más grande pues es Jesucristo. El segundo pues es Lázaro, al que Jesús resucitó, que duró 4 días muerto. Y tremendo, impresionante. La otra persona es Juan, el apóstol, a quien Dios le reveló el Apocalipsis en visiones. Y la cuarta persona que puede hablar con autoridad sobre esto es Pablo, el apóstol Pablo, porque dice ahí en la palabra que él fue arrebatado hasta el tercer cielo y luego regresó. Entonces, estas 4 personas, estos 4 personajes bíblicos reales, estamos hablando del Señor Jesucristo, de 2 de sus apóstoles y de uno de sus amigos que es Lázaro. Entonces de ellos vamos a tomar qué dice cada quien en la palabra, el Espíritu a través de ellos, de qué sucedió. Sigue la historia, Lucas 16:20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Órale, dice aquí que un hombre mendigo llamado Lázaro, no creo que el Señor haya inventado el nombre, dice se la pasaba en la puerta de la casa de aquel hombre que seguido hacía banquetes y fiestas, ansiaba comer las migajas que caían de las mesas. Estaba enfermo este hombre, dice que tenía llagas en su cuerpo, y aún los perros tenían misericordia de él, dice se acercaban y le lamían las llagas. Entonces vemos con claridad a 2 hombres de polos opuestos en la escala social económica, en los extremos opuestos de la escala social económica, y me imagino que en todos los sentidos. Uno de ellos representaba el escalón más alto de la sociedad por sus riquezas, y el otro representaba el extremo más bajo a causa de su pobreza. Ahora, no había 2 personas que pudieran estar más lejos la una de la otra en tantos aspectos, porque la miseria social o el argumento social hace demasiado énfasis entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Entonces, lo que sí está diciendo aquí es que el pobre dependía de todo de lo que caía de la mesa del rico. Nunca fue invitado a sentarse a la mesa y tenía que mantenerse en su lugar inferior. Ya te imaginarás que los perros se acercaban y lo lamían. Entonces este hombre no solamente estaba a la puerta de la casa del rico, sino que estaba tirado en el suelo. Entonces, de esta manera, y con pocas palabras, el Señor describió las profundidades de la terrible degradación social y desesperanza en las cuales Lázaro había caído. Ahora, si hacemos un análisis moderno sobre esto, o si nosotros nos trasladáramos a esa época, en aquella ciudad, y si hubiéramos visto esa situación, visto a Lázaro con harapos, habríamos tenido la impresión de que aquel hombre no tenía ningún tipo de valor o discernimiento espiritual, mucho menos de riquezas espirituales, y lo habríamos descartado
o etiquetado como un caso perdido, sin ninguna esperanza de recuperación. Pero ese es un mal hábito de juzgar a las personas por cómo las vemos. A diario vemos vagabundos en la calle, a diario vemos jóvenes, personas perdidos en el alcohol y en las drogas, y creemos que esas personas no tienen salvación. Pero aquí vemos el caso de un mendigo lleno de llagas que se la pasaba entre los perros, llamado Lázaro, que luego pasa a una posición espiritualmente honrosa. Por otra parte, vemos a un hombre que tenía muchas propiedades, instituciones que llevaban su nombre, muchos amigos, un gran prestigio social en su comunidad. Sin embargo, toda la gente de la ciudad solamente podía ver la apariencia, el lado exterior de la vida de este hombre y de la vida de este mendigo llamado Lázaro. Entonces, Lázaro era la imagen de la miseria extrema y el otro hombre era la imagen de la riqueza extrema. Realmente, estos seres humanos no podían estar más alejados entre sí por las circunstancias. Y hay muchos puntos que necesitamos analizar para comprender. Sigue diciendo la historia en Lucas 16:22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles junto a Abraham al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjate bien. Murió Lázaro, murió el hombre que tenía muchas riquezas, pero hay algo que el Señor Jesús está enfatizando después de este evento de la muerte. Porque así es como el Señor nos conduce en su relato a través de ese proceso llamado muerte, y no lo está tocando como algo extraordinario. No está haciendo énfasis. ¿Por qué? Porque la muerte física es solamente un proceso, un estado, un desprendimiento. Dice aquí que cuando Lázaro murió, no tuvo lugar ningún funeral. Ahora, Lázaro murió y no está mencionando ninguna ceremonia funeral. Lo más probable es que tomaron el cuerpo de este hombre y lo echaron en una fosa común. Ahí afuera de Jerusalén había un valle que se llamaba el valle de Gehenna, alrededor de Jerusalén, donde arrojaban los cadáveres de los pobres y los desperdicios de la ciudad. Y ahí se quemaba junto la basura con los cadáveres de la gente pobre que no tenía para ser sepultada. Entonces, pero fíjate bien, aunque no está nombrando que Lázaro tuvo un funeral digno por falta de recursos materiales, dice que en el instante este hombre llamado Lázaro cruzó el portal de la muerte y fue conducido por ángeles al paraíso junto a Abraham. Impresionante. Ahora, si analizamos la situación del otro hombre, también murió. Y dice que ahí sí nombra que fue sepultado. Y probablemente por su estatus social económico tuvo un gran funeral, en el cual debió ser mencionado y recordado con los máximos honores. Probablemente la gente pensaba que iba a llegar al cielo recibiendo las mayores palabras de elogio, pero un discurso fúnebre puede estar totalmente errado de la realidad, porque dice aquí que aquel hombre fue en dirección contraria a la de Lázaro, fue a parar a un lugar opuesto. Mira lo que dice Lucas 16:23, que es la continuación de la historia. Dice: en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro no fue sepultado con honores,
fue echado en la fosa común, pero dice que cuando cruzó el límite de la muerte, los ángeles lo llevaron al paraíso. El otro hombre recibió honores, una sepultura extraordinariamente ostentosa, pero dice en el verso 23 que llegó a un lugar llamado Hades, en un lugar donde estaba en tormentos, y de lejos estaba viendo a Abraham y estaba viendo a Lázaro. Entonces aquí vemos dos detalles muy importantes. Tome nota, porque estas son preguntas diarias. Los perdidos van a un lugar de tormento consciente, pero también vemos que las personas se conocen unas a otras después de la muerte. Esto lo vimos el domingo pasado. No pierden su identidad, saben y sabremos quién es quién. ¿Sí? Esto lo vimos el domingo pasado. Habrá conciencia, no habrá lazos familiares, pero sabremos quién es quién. Ahora, aquí la palabra Hades tiene que ver con la palabra infierno. La palabra infierno en el original griego se traduce como Hades y significa mundo invisible. En el griego, la versión del Antiguo Testamento la traduce o la cita como la morada de los muertos. Ahora, el infierno, tal como lo imaginamos, es un lugar que aún no está abierto a los seres humanos, porque en la Biblia no se lee nada sobre el infierno hasta en el libro de Apocalipsis, donde se nos dice que el anticristo, los falsos profetas, serán los primeros en entrar al infierno, tal como lo describe Apocalipsis como un lago de fuego. Donde estaban el rico y Lázaro no había fuego. Es un lugar de espera que no se llama purgatorio, se llama Hades o se llama lugar de los muertos. Pero en Apocalipsis 20:10 ya nombra el infierno como un lago de fuego. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ojo con esto. En el caso de la historia de Lázaro y del otro hombre, cuando murieron, Lázaro y el hombre fueron al mundo invisible y fueron al mismo lugar, al Hades, al lugar donde moran los que han muerto, pero aún no habían llegado al infierno, tal como lo describe Apocalipsis. Entonces, recapitulando lo que vimos el domingo pasado, lo que vimos al principio, la muerte consiste en una separación. Muerte no significa extinción. Va de nuez. Muerte es separación, no significa extinción. Es decir, la vida no se acaba cuando el cuerpo deja de moverse, cuando el cuerpo deja de funcionar. La vida no se acaba, no se extingue, sigue. Entonces, por ejemplo, el día que Adán comió del fruto prohibido en el huerto, ¿sí?, él murió espiritualmente, pero físicamente vivió 930 años. Ay, nanita, fíjate bien. Adán, cuando probó el fruto prohibido, murió espiritualmente, pero biológicamente, físicamente, dice la Biblia que vivió 930 años. Pero el día en que comió del fruto prohibido, fue separado de la presencia de Dios. Por eso, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se presenta como la solución para la vida eterna. En Juan 11:25, no recuerdo si está en la pantalla, pero el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces la muerte no es una extinción, es una transformación. Albert Einstein no andaba muy errado cuando dijo: la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces el ser humano está separado de Dios por el pecado cuando estamos en vida. Las personas
que viven en pecado, espiritualmente están muertas, aunque viven físicamente, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, trae vida a nuestro espíritu. Se lleva a cabo una resurrección espiritual. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestras maldades y en vuestros pecados. ¿Quién nos dio vida? Jesucristo. ¿Quién nos dio vida? Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestras maldades y en nuestros pecados. Aquí hay vida biológica, pero había muerte espiritual. Viene Cristo, seguimos viviendo biológicamente, pero ahora estamos vivos espiritualmente. Hay una conexión con Dios. Volvemos a ser injertados a la vida eterna que es Dios. Entonces, a veces vemos personas en el diario caminar de la vida, en ciertos lugares, ciertas reuniones, donde fluye el alcohol, las drogas, todo tipo de excesos, cometiendo todo tipo de atrocidades, de excesos, y se están destruyendo físicamente, pero esas personas hacen lo que hacen porque están muertos espiritualmente. Y en su intento de vivir, viven en excesos, porque no hay dirección en sus vidas, no hay una luz en su espíritu, en su mente que los dirija. En otras palabras, no conocen el camino. No conocen el camino. Están en tinieblas. Y lo que está diciendo aquí es que, perdón, estaba muy helada la coca que me dio ayer el cine. Lo que está diciendo aquí es que hay una segunda muerte que significa la separación eterna de Dios. En la muerte física, el cuerpo queda sin vida, es llevado a la tumba y se convierte en polvo. El Señor lo anunció muy claramente en Génesis 3: polvo eres y en polvo te convertirás. Por lo tanto, la muerte significa separación. Ahora, lo que queremos comprender en esta historia del Seol o del Hades, Seol es el término en el Antiguo Testamento y Hades es el término en el Nuevo Testamento. Este lugar tiene dos compartimientos. El primero es el paraíso, ¿sí? Que en esta parábola el paraíso también se le llama el seno de Abraham. Si tú recuerdas, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, a cada lado había otras personas, 2 delincuentes, 2 ladrones. Uno de esos delincuentes le decía a Jesús: a ver, si eres Dios, bájate y sálvate. Y el otro ladrón le dijo: hey, cállate, tú y yo merecemos morir, pero este hombre que está en el medio no merece morir, él es inocente. Y luego el ladrón le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí la palabra paraíso también se menciona como el seno de Abraham. Ahora, el lugar de tormento, hablando de este lugar, cuando Cristo bajó después de ser crucificado y luego ascendió al cielo, dice la Biblia que llevó consigo a las personas que en el Antiguo Testamento habían sido justos. En Efesios 4:8 habla sobre esto. Dice: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y le dio dones a su pueblo. Dice, fíjense, en el nuevo dice ascensión, sin duda. Esto significa que también descendió a este mundo inferior. 10. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Entonces, cuando Jesús bajó,
después de ser crucificado y entregó su espíritu, bajó al Hades, al área del paraíso, y dice que cuando subió a los cielos, también hubo una multitud que subió con él, de los que en el Antiguo Testamento habían muerto esperando la promesa. Y el segundo lugar es el lugar del tormento, ¿sí? Dice, donde serán entregados los perdidos para el juicio. Es lo que habla Apocalipsis 20:13. Dice, el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos serán juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Dice que aún el mar, la gente que se perdió en el mar y que nunca encontraron, dice, el mar va a entregar sus muertos. Ahora, dice aquí que todos los que estén presentes en este juicio están perdidos. Y continuando con el lenguaje de Apocalipsis, dice, serán arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Ahora, volvemos a la historia de Lázaro. Cuando el hombre rico murió, su espíritu fue a un lugar de tormento, en el lugar de los perdidos. Y el mendigo fue al otro lugar, en el Hades, llamado el paraíso. Es decir, estaban en el mismo lugar, el Hades o el seno de Abraham, pero uno estaba en un lugar alto, que es el paraíso, el otro estaba en un lugar inferior, que era el lugar de tormento. Pero ambos estaban en el mismo lugar. Y eso es muy importante. Observemos aquí, porque ahorita más de alguno ha de estar pensando, pobrecitos los ricos. No malentienda. No malentienda. Jesucristo no está diciendo que el rico se fue al lugar del tormento por ser rico, ni el pobre se fue al paraíso por ser pobre. No es la posición social económica la que define a dónde irás. Pastor, pero es que la Biblia dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Sí lo dice la Biblia, pero no está diciendo que el cielo está cerrado para los ricos. El cielo está cerrado para los ricos que se enamoran de sus riquezas y hacen mal uso de ellas. Pero no es la posición social. No es así. Al pasar por este proceso de la muerte, cambió la condición de cada uno de ellos, pero no por su posición social, sino por lo que había en el corazón de Lázaro y lo que había en el corazón del otro hombre. Estamos hablando de la actitud, de la fe. Obviamente Lázaro llevaba una vida de comunión con Dios. El otro hombre, que no le faltaba nada materialmente, no tenía una buena relación con Dios, estaba alejado de Dios. Y vemos la pobreza espiritual del hombre rico cuando la Biblia dice que Lázaro, sentado en el suelo, rodeado de perros, comía de las migajas, de lo que sobraba de la comida, lo que tiraban de la comida del banquete. Vemos la pobreza espiritual de este hombre rico cuando jamás tomó a Lázaro y lo sentó a la mesa y le ofreció comer de su mesa. Ahí vemos la pobreza espiritual de este hombre que, viendo a Lázaro enfermo, necesitado y hambriento, jamás le brindó lo que debía haberle brindado. Ese fue el problema porque no fueron las riquezas del hombre, fue la pobreza espiritual de su alma. Hola. Así es que cuando tú veas a alguien en necesidad, hambre y sed, no le des de lo que te sobra, dale como a ti te gusta. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien toca tu puerta con hambre y tú estás comiéndote unas tostadas de jaiba y un ceviche de camarón con pulpo, no vayas a la puerta y le lleves un taquito de frijol. Dale de lo mismo que estás comiendo tú.
saca una silla y siéntalo y dale de comer de lo que tú estás comiendo. Y si te gusta el ceviche con aguacate, dale aguacate al hombre. Y si te gusta el ceviche con aguacate y con una Coca-Cola helada, bríndale una Coca-Cola helada. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. No le des de lo que te sobra a la gente que necesita. Entonces, ay pastor, tan bonito que estaba el sermón. Bueno, esto es lo que el Señor había estado diciendo por toda esta historia bíblica, que el ser humano no debe ni puede emitir juicios basados en la apariencia externa de las personas. No debe de emitir juicio basado en las apariencias externas. Todos creerían que el hombre rico se iba a ir al cielo con todo y tenis, y que Lázaro el mendigo estaba así por pecador y que se iba a ir al infierno. ¿Y cómo es la sorpresa? Que todo salió al revés. No es la apariencia de la gente, es la actitud del corazón, es el carácter, es la fe, es el amor con el que vivimos amando a nuestro prójimo. Eso es lo que va a definir. Y hay muchos otros detalles revelados en esta historia que no sabríamos si el Señor no nos hubiera revelado, no lo hubiéramos sabido. Pero dice en el verso 24 de Lucas 16: entonces gritando, el hombre rico dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, a la hora de la verdad, el rico se convirtió en un mendigo suplicante, mientras que el mendigo se convirtió en un rico. Ahora era Lázaro quien tenía que ofrecer, pero ya no era tiempo. Ya no era tiempo. Ahora Lázaro estaba disfrutando de las riquezas eternas. Yo me imagino que Lázaro, de las migajas que comía de la basura, le compartía a los perros. No lo dice la Biblia, pero algo hizo Lázaro, que hizo tesoros no en la tierra, sino tesoros en los cielos. Algo hizo Lázaro, y si estaba rodeado de perros, yo me imagino que de lo que él comía, de las migajas, de los sobrantes, le compartía a los perros. No lo sé. El caso es que ahora Lázaro está disfrutando de las riquezas eternas. Mira, Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro recibió males, pero ahora este es consolado, y aquí tú atormentado. Wow, impresionante esta historia. Entonces, a partir de la resurrección de Jesucristo, los cuerpos de los creyentes que mueren van a la tumba, vuelven al polvo, pero nuestro espíritu va al lado de Cristo. Vamos a un lugar de reposo. 2 Corintios 5:8. Pero estamos confiados, y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Cuando el espíritu y el alma se ausentan del cuerpo, entonces dice, iremos a estar presentes en el Señor. Amén. Entonces, los perdidos en la actualidad aún van al lugar del tormento en el Hades. Pablo dice en Efesios 4:8, dice: por eso la escritura dice, subió al cielo, estamos recordando, llevando consigo a los cautivos, dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir esto que subió? Pues quiere decir que primero bajó a lo más profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo con su presencia. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí es que cuando el Señor Jesús descendió al Hades, después de su muerte en la cruz, entró en el lugar del paraíso y se llevó una multitud con él al cielo, a la presencia de Dios. Entonces, si queremos reafirmar esto, vamos a Mateo 27:50. Pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito y murió.
Al instante la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Después de la resurrección de Jesús, dejaron sus sepulcros, fueron a la ciudad santa de Jerusalén y se le aparecieron a mucha gente. ¡Wow! O sea que cuando Jesús resucitó, una multitud resucitó con él, de los que habían muerto en la promesa de Dios. Entonces, esa parte del Hades todavía está ocupada, es el lugar del tormento donde van los que no creen cuando mueren, pero ellos no pueden hacer nada por nosotros. Ojo, los que mueren ya no pueden hacer nada por ti y por mí, ni nosotros podemos hacer nada por ellos. Las decisiones de salvación son en vida, y una vez que partimos, nada se puede hacer para influir en la salvación de nadie. Entonces, el concepto de purgatorio es donde un alma, alguien que murió y su alma va a ese lugar a pagar tormento para salvarse. Y si le unimos los rezos de nosotros, tendrán una oportunidad de salvación. Pero esto no tiene fundamento bíblico. No tiene fundamento bíblico, porque el hombre rico que estaba siendo atormentado, él dijo: manda a Lázaro que resucite, porque tengo 5 hermanos peores que yo, que les hable. Esto significa que este hombre sabía que ya no podían hacer nada por él, ni él podía hacer nada por su familia que aún estaba viva. El cuerpo es solamente una morada física donde vivimos, y en el momento de la muerte salimos de la vieja casa, y lo que suceda con la vieja casa o con el cuerpo mortal no importa, no influye en la salvación. Si lo sepultamos o si incineramos el cuerpo, no influye. Lo importante es lo que sucede al espíritu cuando salga del cuerpo. ¿A dónde va nuestra alma? ¿A dónde va nuestro espíritu? Pastor, ¿es pecado que incineren el cuerpo de alguien? No. La Biblia dice: polvo eres y en polvo te convertirás. La incineración es acelerar el proceso de pulverización. No influye. A Lázaro lo tiraron en el basurero y ahí se quemó. No tenía dinero para una sepultura digna, y aún así fue al cielo. Lo importante es a dónde va tu alma y tu espíritu. Entonces el cielo es un lugar, y en el instante de la muerte o vas a estar con Cristo, o en el lugar de tormento, donde seremos finalmente juzgados y arrojados en su momento y en su defecto. El caso es que Dios, ojo con esto, Dios no preparó el infierno para las personas. No, el infierno Dios no lo hizo preparado o pensando en la humanidad. El infierno, el lago de fuego, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pastor, ¿y entonces por qué la gente va al infierno? Porque cada quien elige en vida a dónde quiere ir después. Cada quien elige su destino final, pero es en vida. Ya después no se puede hacer nada. Mateo 25:41 dice: luego les dirá a los que están a su izquierda: aléjense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. No es para la gente, pero la gente va al infierno porque en vida así lo decide. Pero todos tenemos una oportunidad de salvación. Todos en vida, Dios en su gran misericordia nos da la oportunidad de salvarnos, de decidir a dónde ir. Dice el Señor: pongo delante de ti la bendición o la maldición, la puerta ancha o la puerta angosta. Tú decides. Pero el que muere ya no puede hacer nada por mí, yo no puedo hacer nada por él. Hay gente que afirma que el infierno no existe, que el infierno es en vida. Y aunque la Biblia dice que hay ciertas cosas que se pagan en vida, el asunto de la vida o de la muerte eterna es más severo, es más profundo. El infierno es real. Y si alguien cree que está sufriendo en vida y no se arrepiente, el sufrimiento eterno es mucho peor. Hay un gran abismo abierto entre las dos partes del Hades. El Señor lo dijo muy claro, Lucas 16:26. Además de todo esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes.
de manera que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá pueden pasar. Hay un abismo entre, en el mismo Hades, paraíso, lugar alto, lugar de tormento, lugar bajo, y en medio hay un abismo. Nadie puede pasar de aquí para acá, nadie puede pasar de allá para acá. Ya no se puede hacer nada. Es en vida, donde hay que tomar la decisión. ¿A dónde irás después de la muerte? No hay una segunda oportunidad ya después de que morimos. Hay un gran abismo que nos separa. Verso 27 de Lucas 16. Entonces le dijo, el hombre rico le dijo a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Entonces ya se empezó a preocupar, ya que vio que no había remedio para él y que él no podía influir en los que estaban con vida. Se preocupó por sus hermanos que aún vivían. Él quería que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Si la gente que se perdió y está de aquel lado pudiera volver a este lado, nos predicarían del evangelio a todos. Porque al rechazar la verdad en vida, se están encontrando con la verdad de aquel lado. Lucas 16, 28, dijo el hombre: tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, para que los oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va, ellos se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Algunas personas creen que muchos se arrepentirían si alguien regresa de entre los muertos a contarnos qué pasó de aquel lado. Bueno, déjame decirte algo, que un hombre llamado Jesucristo, Él regresó de la muerte y muchos no le creyeron. Y hasta la fecha no le han creído. Así es que no te tardes en tomar decisiones, porque después ya no hay oportunidad. ¿Puedo hablar con los que se han ido? La gente me pregunta: pastor, ¿puedo hablar con mi nana que ya se fue? Y yo les pregunto: ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que me cuide, para que interceda por mí. No es correcto hacerlo. La Biblia dice, no lo dice el pastor, la Biblia dice que no es correcto pedirle a alguien que ya partió que me cuide o que interceda por mí. Dice la Biblia en Timoteo 2:5 que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la Biblia dice que no es correcto hacer peticiones ni usar como mediador a alguien que ya murió. Ya no me puede cuidar, ya no puede hacer nada por mí. Eclesiastés 9:5, estoy terminando. Pase la alabanza, por favor. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ya no saben nada, ya no pueden participar de lo que se hace aquí en la tierra. Lo dice Isaías 8:19. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y si queremos disipar toda duda, Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Pastor, entonces ya no le puedo pedir a mi nana. No es correcto. Hay un riesgo muy fuerte. Sí, para eso está Dios, para eso está Jesucristo. La Biblia toca un caso muy, muy específico de cuando murió el profeta Samuel y Saúl consultó a una bruja, a una divina, a una medium, a una espiritista. Pero es un caso muy específico y no por eso significa que Dios lo apruebe. Hay un gran riesgo. Hay un gran riesgo de tratar de hablar con los que ya murieron, porque dice la Biblia que el diablo, con tal de engañarnos, se puede disfrazar hasta de ángel de luz, si es posible. Entonces, si tienes peticiones o si te sientes inseguro y quieres que alguien te cuide, pídele a Jesús. Pídele al Padre en el nombre de Jesús.
Pero ¿por qué a Jesús sí podemos pedirle? Porque aunque Él murió, también resucitó. ¿Sí? Nadie ha muerto y resucitado como Jesús. Lázaro, el Señor lo resucitó, pero Lázaro se levantó con todos sus pecados y volvió a morir. No es un intercesor correcto. Solamente Jesucristo. No es bueno. Si alguien no ha resucitado, muerto y resucitado, no debemos pedirle. No puede hacer nada por nosotros. Solamente Jesús. Él es el que vive para siempre. Estuvo muerto, pero el Padre lo levantó, le dio vida nueva. Y Él es el único mediador entre Él y nosotros. ¿Qué nos queda por hacer? Prepararnos para cuando el Señor regrese por nosotros. Hay que cuidarnos, hay que prepararnos, hay que santificarnos, hay que tratar cada día de cometer menos errores, cada día ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores esposos. Termino leyendo 1 Tesalonicenses 5:23. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Mis amados hermanos, Jesucristo vive para siempre. Él es el camino, la verdad y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que empezar a tomar decisiones. Tenemos que empezar a hablarle a nuestra familia de que hay un camino de salvación, que el infierno es real, pero que la vida eterna es real también, y es mucho mejor creer en vida que tratar de arrepentirnos después de la muerte. Ya no hay remedio. Tenemos que hacerlo ahorita. A veces tenemos dudas si los que ya partieron pudieron salvarse. En la misma historia donde hay dos ladrones a los lados de Jesús, en ese momento antes de morir el ladrón se arrepintió y fue al paraíso. Tal vez no llevó una vida santa, tal vez nunca fue a la iglesia ese ladrón, pero en el último momento antes de morir reconoció a Jesucristo como su único Señor y Salvador y recibió la vida eterna. Ahora, no te esperes a estar al borde de la muerte. No te esperes. Toma decisiones con tiempo. Y vive en paz en tu corazón. De saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. En el nombre de Jesús. Te alabamos.